Soy Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA y de otro centro clandestino de detención, Virrey Ceballos, que dependía del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina. Para todos y todas las sobrevivientes fue un gran impacto que la ESMA se convirtiera en una suerte de paradigma dentro de los centros clandestinos de detención en varios aspectos. Lamentablemente se hizo célebre como centro clandestino de detención y tortura y su fama, su celebridad trascendió las fronteras de la Argentina. Es una situación extraña y nos provoca un sentimiento muy raro haber salido con vida de ese lugar, pero también nos compromete eh, con una enorme responsabilidad. Nosotros y nosotras sentimos que es una gran responsabilidad histórica que tenemos, la de la transmisión, la de contarle a las nuevas generaciones qué es lo que ocurrió en ese lugar, qué es lo que vivimos en ese lugar. Verlo transformado en un lugar donde confluyen sitio de memoria, el Museo Malvinas, centros culturales, archivo de la memoria, donde se llevan adelante actividades que convocan a jóvenes, pero también a personas de todas las edades, a nosotros nos emociona. Más allá de que les confieso que para mí personalmente no es fácil volver a ese lugar. Lo hago porque considero que tengo la responsabilidad de hacerlo, pero es muy traumático volver a pisar el lugar donde sufrí tanto, donde mis compañeros y compañeras sobrevivientes sufrieron tanto y de donde se llevaron a tanta gente en los vuelos de la muerte. Intento participar cuando me convocan, pero también me, me genera muchísimo sufrimiento y dolor volver a pisar esos lugares, a pesar de que cuando los veo llenos de vida, pienso que los y las desaparecidas hubieran querido que esto fuera así, que estuviera lleno de arte, que estuviera lleno de alegría, que fuera resignificado, además de recordar aquello que pasó, que fuera resignificado este lugar. Y me siento feliz de que sea así. La tarea de resignificación del sitio de memoria fue una tarea ciclopia, una tarea que fue producto de un debate que no satisfizo totalmente a los sobrevivientes y las sobrevivientes, pero que se aproxima mucho a aquello que nosotros queríamos. Nosotros fuimos escuchados y escuchadas, nosotros fuimos consultados y participamos de varias reuniones para la construcción de este sitio que ahora da cuenta de las distintas etapas que se vivieron en ese lugar, en los diferentes espacios que tuvieron distintas funciones de acuerdo a la época. También se da cuenta del esfuerzo de los genocidas por enmascarar el lugar para que no pudiera ser reconocido, escuchar las voces de los y las testigos en los juicios es siempre conmovedor, y es más conmovedor todavía ver cómo reaccionan los visitantes nacionales y extranjeros. Me doy cuenta de la efectividad de los mensajes cuando veo
cómo reaccionan frente a ellos personas cuyas historias no tienen nada que ver, provenientes de países que no vivieron estas experiencias, y sin embargo se muestran sensibilizados y en general cuando salen quieren saber más de lo que ocurrió en la Argentina en la época de la dictadura. La primera vez que testimonié lo hice desde el exilio. Yo, por razones familiares, me fui a Nueva York y allí construí en testimonio en el año, creo que principios del 83, con una organización no gubernamental de derechos humanos que hoy se llama Human Rights Watch y antes se llamaba America's Watch. Fue muy particular mi proceso, a pesar de que tiene muchos puntos de contacto con lo que le pasó a otras personas que pasaron por esa experiencia. Nosotros sentíamos una enorme culpa por haber sobrevivido, de manera que no me sentía yo en un punto, aunque esto resulte difícil de comprender, digna de testimoniar. Y fue un trabajo con otra amiga y compañera el que me permitió darme cuenta de que más allá de lo que yo sintiera, tenía una responsabilidad histórica de hacerlo. Y así me atreví a hacerlo. Lo hice en el exilio, lo hice ante la CONADEP, primero en el exterior y después ratifiqué mi denuncia aquí, y a partir de eso fui convocada para el juicio a las juntas. Yo recuerdo que los represores, los marinos, nos decían si nosotros íbamos a testimoniar en los juicios de Quilmes. Hacían una especie de parangón con los juicios de Nuremberg, de manera burlona. Nosotros siempre pensamos, yo personalmente pensé que ese momento no iba a llegar nunca, porque no había antecedentes ni en el país ni en el exterior de un juicio de estas características. Por eso, más allá de las limitaciones que tienen que ver con el marco jurídico y que tienen que ver con la época en que se vivía y la fortaleza todavía del poder militar en ese contexto, en el 85, con una democracia joven, para mí fue una enorme reparación y para todos fue una enorme catarsis colectiva. A partir de ese momento, la sociedad argentina no pudo negar más que la figura de la desaparición había existido en la Argentina, y aunque ahora parezca mentira, había mucha gente que la negaba, no solamente los represores, no solamente los genocidas. Había muchos sectores de la opinión pública que descreían de aquello que nosotros contábamos. A partir del juicio a las juntas, esto no se pudo hacer más. Y estar sentada en ese lugar tan imponente, sentir la presencia en un punto protectora del fiscal extrasera, la presencia de la autoridad de los jueces, para nosotros en particular, para los familiares de desaparecidos y desaparecidas, por extensión, y para la sociedad argentina, fue un proceso muy reparador. Después vinieron años contradictorios, los años de la vigencia de las leyes de perdón, de punto final y obediencia debida. Volvimos a cruzarnos con los represores en los espacios públicos, en la universidad, en la calle, en los bares, en el subte. Fue un proceso largo, muy doloroso, y que nos generó muchísima impotencia. Muchísima impotencia. Las peores pesadillas las tuve después de haberme encontrado fortuitamente en la calle con el Tigre Acosta, por ejemplo. A partir del 2003, cuando se cayeron las leyes y se reiniciaron los juicios, creímos tocar el cielo con las manos.
Es decir, finalmente aquellos que nos habían torturado, aquellos que habían matado a nuestros compañeros y compañeras, volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados, y la Argentina y su política de Estado, en este sentido, se convirtió en un faro a nivel internacional. No hay otro país en el mundo que haya llegado tan lejos en políticas punitivas y reparatorias. En el año 1976 yo era estudiante universitaria y terciaria, estudiaba periodismo y economía en la UBA, trabajaba y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. En ese momento yo tenía 18 años. Lo que había sido una época luminosa de militancia, activismo estudiantil, se transformó en una verdadera pesadilla, donde paulatinamente tuvimos que retirarnos de los espacios políticos que ocupábamos, porque nuestra visibilidad hacía que corriera riesgo nuestra vida. Esto ya había empezado antes de marzo del 76, con la última época del gobierno de Isabel Perón y el accionar de la AAA. Pero a partir de marzo del 76, aquellas desapariciones que en un primer momento y en la mayoría de los casos se extendían durante días, cuando se arrestaba a algún compañero o compañera, empezaron a alargarse y se hicieron permanentes. De manera que a fines de 1976, mis responsables de la Juventud Universitaria Peronista decidieron que yo tenía que abandonar mis estudios y mi frente de militancia, y que tenía que trasladarme a un barrio donde fuera menos visible y menos vulnerable. Desgraciadamente esto no sucedió, es decir, el afán de protegernos, eh, abandonando los frentes donde ya éramos conocidos, no resultó como táctica de seguridad, y fui secuestrada en mayo de 1977, cuando vivía con mi novio en la clandestinidad en el partido de La Matanza. Alquilábamos una pequeña pieza en el fondo de un chalet en Villa Insuperable. Yo trabajaba en Lomas del Mirador en una fábrica de muebles como empleada administrativa. Trabajaba en negro porque era clandestina, ya me habían ido a buscar a mi casa, conocían mi nombre, de manera que cualquier registro en un empleo podía volverme un blanco fácil. Un día al salir de la fábrica, fui a llamar al pie telefónico, que era un control que teníamos diario. También llamaba a mi casa porque mi abuela estaba por morirse y a mí me interesaba muchísimo saber cómo estaba. Me siguieron. Había muy pocos teléfonos públicos en La Matanza, descompusieron varios de ellos porque yo rotaba de teléfono en teléfono por mi seguridad. Subieron a un colectivo conmigo y cuando intenté escabullirme en Crobar y General Paz me taclearon. Intenté tomarme la pastilla de cianuro que llevábamos para evitar ser torturados y brindar información. Me la arrancaron de la garganta, me ahorcaron, me tiraron en el fondo de un auto, y mucho tiempo después supe que los responsables de mi secuestro habían sido integrantes del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea. Me llevaron al centro clandestino de detención de Virrey Ceballos, que está a 2 cuadras del Departamento Central de Policía, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Estuve en una celda pequeña, sin ventilación, totalmente aislada, durante 10 meses y medio, y después de esos 10 meses y medio
sin que hubiera ninguna razón en particular. Muchas veces me preguntan, ¿y vos por qué te salvaste? Y la verdad es que no tengo una explicación. Me trasladaron en el baúl de un auto a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde dijeron iba a tener otro régimen, y esto es real. Por lo menos ahí pude tener contacto con otros compañeros y compañeras secuestradas. Eh, y llegué allí y en principio me dijeron que ese día yo no me podía quedar porque al día siguiente iba a haber una visita oficial, que después supe, era una visita en la que se fingió que era un centro de inteligencia y que no había secuestrados o secuestradas en ese lugar. De manera que me devolvieron a Virrey Ceballos, pasé una noche allí, al día siguiente me volvieron a llevar a la ESMA, siempre encapuchada, con antifaz, con esposas y con grilletes. Cuando llegué a la ESMA, me encerraron en un cuarto de torturas. Sin embargo, no me torturaron físicamente, porque ya después de 10 meses y medio de secuestrada, la información que yo podía brindarles no les interesaba porque estaba absolutamente desactualizada, y ahí me dejaron toda una noche. En la Escuela de Mecánica de la Armada me mantuvieron desde el 27 de marzo del 78, cuando me llevaron de Virrey Ceballos, hasta el 10 de enero de 1979, cuando pasé a un régimen que podríamos decir de libertad vigilada, ¿no? Porque tenía que pedirles permiso a los marinos para cada uno de mis movimientos, trabajaba en lugares que ellos controlaban y vivía en un lugar en el que en cualquier momento cualquiera de los oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada podía tocarme el timbre, como por ejemplo Alfredo Astiz lo hizo en más de una oportunidad, o el mismo Tigre Acosta, el jefe del grupo de tareas. No se trata de comparar cuál es el sufrimiento de un varón al ser secuestrado y una mujer, pero es indudable que la desnudez, que las observaciones sobre el cuerpo, que la introducción de elementos de tortura en la vagina o en la tortura en esas condiciones de vulnerabilidad y exposición extrema frente a un grupo de varones, tienen un impacto totalmente diferente en un varón que en una mujer. Y en el caso de muchas compañeras, en el caso de una mujer adolescente y a lo mejor sin demasiada experiencia sexual, o en muchos casos con ninguna. Para nosotros siempre era muy traumático pensar que nos teníamos que bañar con la puerta abierta mientras un guardia nos vigilaba. Para nosotros era extremadamente traumático tener que exponernos en situación de menstruar, y en la ESMA estábamos absolutamente expuestas, todas nosotras, no importa la edad, eh, al acoso, abuso sexual y violación por parte de los miembros del grupo de tareas. En otros centros clandestinos de detención, tal vez las formas de ejecución de esta violencia sexual contra las mujeres fueron más descarnadas y brutales. En la ESMA tuvieron características más perversas. Nosotros sabíamos aquellas compañeras que estaban siendo violadas, cuando se las llevaban de capucho de los camarotes y no volvían hasta el día siguiente. Y no hablábamos de eso. Y tal vez no teníamos conciencia de esto. Yo durante mucho tiempo pensé que algunas relaciones de estas eran voluntarias,
y finalmente tuve que pedirle disculpas a las compañeras cuando comprendí que no había espacio para el consentimiento en un centro clandestino de detención. En un campo de concentración no hay forma de que se exprese la voluntad individual para ningún tipo de relación sexual. No existe el consentimiento, aunque la víctima diga que hubo consentimiento, porque todos nuestros derechos estaban arrasados, porque de ellos dependían nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, la vida de nuestros hermanos y hermanas y de nuestros hijos e hijas. El libro que escribí con Olga Warnat, Putas y Guerrilleras, es el producto de, yo diría, 30 años de discusiones y debates con Olga, con otras compañeras integrantes del colectivo de las sobrevivientes. Es un proceso que conllevó revisar los propios prejuicios, es un proceso que conllevó reexaminar mis propias conductas y revisitarlas, eh, interpelarme acerca de cosas que había dicho, cosas que había hecho o que había dicho Olga. Olga, por ejemplo, es autora de una nota en un medio gráfico argentino que llevaba como título Los amores en la ESMA. En la ESMA no hubo amor. Si hubo amor entre prisioneros y prisioneras, pero no hubo amor entre prisioneras, entre secuestradas, detenidas, desaparecidas, torturadas, privadas de todos sus derechos y los represores. Como bien dijo el fiscal Pablo Parenti, aunque la víctima diga yo lo amaba, no hay posibilidad de consentimiento en un centro clandestino de detención y tortura. Fueron todas violaciones. 30 años después yo le pude pedir perdón a una compañera que había venido a denunciar una violación y no había sido escuchada por mí. Ni por mí ni por otras compañeras que estábamos ahí, a quien ella recurrió. Y si no podía recurrir a nosotras, ¿a quién podía recurrir? Y yo siempre digo lo mismo, supongamos que una mujer, supongamos que una mujer tenía la posibilidad de utilizar para salvar su vida una relación sexual con un represor. ¿Qué dice la sociedad sobre eso? Ah, es una puta. Es una puta. Es una puta y una traidora. Yo misma pensaba eso antes de caer de compañeras que yo sabía que estaban sobreviviendo más allá de lo esperable, meses, o que habían sido llevadas a visitar a sus familias. ¿Qué pensábamos las militantes que estábamos en libertad en ese momento? Ah, seguramente se está acostando con un represor, se está acostando con un milico, y la estigmatizábamos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, si las guardianas de los centros clandestinos de detención hubieran sido mujeres y un varón desaparecido, prisionero, hubiera hecho uso de la atracción sexual que ejercía sobre alguna de las guardianas para salvar su vida? Hubiera sido vitoreado cuando saliera del centro clandestino de detención, del campo de concentración. Hubiera sido aclamado por sus pares. En cambio, las mujeres no. Las mujeres fuimos señaladas hasta por nuestros propios compañeros. Y es muy revelador en ese sentido el trabajo de Ana Longoni en el libro Traiciones, un libro que ya tiene muchos años, pero en el que yo abrevé para escribir Putas y Guerrilleras. El hombre que sobrevivía era acusado de traidor, de haber entregado información, y la mujer que sobrevivía era acusada de puta y de traidora, porque no solamente había seguramente entregado información que había conducido a otros secuestros, sino que había tenido relaciones sexuales consentidas con los represores, y por eso había sobrevivido.
Durante el juicio a la Junta, si uno revisa los testimonios de las mujeres, se encuentra con que muchas de ellas se atrevieron a denunciar situaciones de violencia sexual. Y sin embargo, esto no fue tomado por el tribunal, que en algunos casos escuchaba estos testimonios, pero cambiaba de tema. No fue sino que hasta que la Corte Penal Internacional de La Haya determinó que los crímenes sexuales cometidos en campos de concentración o en situaciones de conflicto eran crímenes de lesa humanidad, que los fiscales y las fiscales en los juicios en la Argentina empezaron a preguntar a las personas que declaraban si habían sido testigos o víctimas de algún delito sexual. Y entonces, inmediatamente empezaron a surgir las denuncias como hongos en todas las provincias del país. En cada uno de los procesos hubo mujeres y varones que denunciaron violencia sexual. Y esto antes estaba totalmente invisibilizado y esto antes estaba totalmente silenciado. Yo creo que no todas las mujeres recibieron con beneplácito que se les hicieran estas preguntas. Incluso algunas de ellas denunciaron estos delitos, haber sido víctimas de estos delitos, pero cuando se les preguntaba si querían iniciar una acción en este sentido, decían que no, porque consideraban que se revictimizaban y no querían pasar por ese sufrimiento. Y acá hay una contradicción, porque si el crimen sexual es un delito de lesa humanidad, es un delito no contra una persona, no contra una mujer, sino contra la humanidad toda. Pero los fiscales entienden que no, que las mujeres tienen derecho a no querer someterse a estos procesos. Y sin embargo, una buena cantidad, muchas compañeras tuvieron la valentía y la claridad de denunciar y de iniciar las acciones legales. Incluso muchos jefes de la represión, a pesar de no haber cometido de mano propia la violación, fueron condenados por haber facilitado las condiciones para que estas violaciones tuvieran lugar. Es decir, recuerdo, por ejemplo, el caso de Menéndez. Menéndez probablemente no violó a ninguna compañera concretamente y de mano propia, pero sí facilitó que en los centros clandestinos de detención hubiera un grupo de hombres que tenía absolutamente sometidas a mujeres que a veces en condiciones de desnudez permanente, mujeres jóvenes, muchas de ellas como adolescentes con escasa o nula experiencia sexual, fueran sometidas reiteradamente y estuvieran a merced de los represores. Muchas mujeres también fueron victimizadas por la sociedad, revictimizadas por la sociedad o por sus propias familias, que consideraban una afrenta al honor de los varones de la familia, que ellas hubieran sido violadas. Algunas compañeras, por ejemplo, cuando les contaban a sus madres que habían sido abusadas sexualmente, las madres contestaban, bueno, pero no le cuentes a tu padre o no le cuentes a tu hermano, ¿no? Porque se considera una afrenta al honor de los varones de la familia. Y esto estaba por encima del sufrimiento o la necesidad que tuviera la víctima, la sobreviviente del abuso sexual, de comunicarlo. En la Escuela de Mecánica de la Armada, en La Pecera, había una oficina de prensa. Yo empecé trabajando en esa oficina de prensa como traductora de inglés y francés, y con gran satisfacción me traían los artículos que salían de lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina en el exterior, es decir, las organizaciones de derechos humanos y exiliados que difundían en los medios extranjeros aquello que estaba pasando en la Argentina. Y como contrapartida de esto, en los meses previos al Mundial 78, se nos pedía que produjéramos materiales para radiodifusión argentina al exterior,
y para Canal 13, que en ese momento estaba manejado por la Marina, sobre la unidad de los argentinos, la increíble oportunidad que tenía la Argentina de mostrarle al mundo que era mentira, que aquí no se torturaba, que aquí no se secuestraba secuestrada en ese momento. Recuerdo la fruición con la que después de cada victoria deportiva de la Argentina, eh, festejaban los integrantes del grupo de tareas, a veces hay que decirlo con la alegría de compañeros secuestrados, que por esto era más perverso todavía todo, porque como considero que pasó con Malvinas, los represores se apropiaron de una pasión incontenible y legítima de los argentinos, como es el fútbol, y la utilizaron como instrumento para fortalecerse y perpetuarse en el poder. La noche que nos sacaron a un grupo de prisioneros y prisioneras a festejar, y nosotros veíamos cuando triunfó la Argentina y ganó la Copa, cómo la gente envuelta en banderas argentinas saltaba, lloraba, y se emocionaba, y no se daba cuenta que nosotros, pálidos, escuálidos, tristes, éramos desaparecidos y desaparecíamos. Pensábamos para nuestros adentros, si la gente no toma conciencia de esto, los militares van a gobernar durante 40 años más. Para mí fue muy frustrante y muy doloroso, y no puedo evitar con cada mundial o con cada aniversario del Mundial 78 que me invada una amargura profunda. Salir de la escuela de mecánica de la Armada con vida y quedarse en el país no era una liberación. Yo fui enviada a dormir a mi casa a partir del 10 de enero de 1979. Enviada no a la casa de mis padres, sino a un departamento que forzaron a mis padres a que me alquilara, donde vivía en absoluta situación de soledad y vulnerabilidad. El hecho de quedarme en el país, de que no se me permitiera irme al exterior, era en concreto que yo estaba bajo la vigilancia permanente de los miembros del grupo de tareas. De manera que por momentos me tocaba el timbre Astiz para avisarme que lo habían derivado a Pretoria, a Sudáfrica, o me tocaba el timbre, el tigre Acosta, yo percibía que estaba siendo vigilada. De hecho, me habían destinado a trabajar a lugares que estaban bajo su dominio, como por ejemplo la oficina de prensa del almirante Macera, que ya no estaba en servicio activo y que pretendía convertirse en presidente de la Argentina, con el Partido por la Democracia Social, qué paradoja. También me hicieron trabajar en el área de prensa del Ministerio de Bienestar Social, que estaba bajo la órbita de un oficial de la Marina, del almirante Fraga, de manera que si yo faltaba a mi trabajo un día, ellos sabían inmediatamente que algo pasaba. Yo tuve que pedirles permiso cuando me casé con un compañero de cautiverio para casarme, les tuve que pedir permiso para viajar de luna de miel a Tucumán, les tuve que pedir permiso para irme del país cuando quedé embarazada, con el argumento de que quería empezar una nueva vida ahora que iba a ser madre, y me lo negaron. Tuve que ir con ellos a sacar el pasaporte al Departamento Central de Policía, porque se suponía que otras fuerzas podían secuestrarme, esta era la advertencia, que podría tener un viso de veracidad. Me dijeron que mi pasaporte se había perdido para impedirme irme del país, me forzaron a quedarme,
hasta abril del 81, cuando finalmente pude recuperar realmente mi libertad. Todo lo anterior no fue libertad. Yo no estaba libre en la Argentina, en una Argentina donde no se podía decir la palabra desaparecido en voz alta, donde si uno hablaba de las desapariciones tenía que mirar por encima del hombro. Yo recuerdo cuando llegué a Nueva York, a la casa de la hermana de mi mamá, de mi tía, y por primera vez eh, pude hablar y contestar preguntas sobre aquello que me había pasado, tenía la sensación de que inmediatamente alguien, un grupo de tareas, iba a entrar y patear la puerta. O sea, me sentía vulnerable hasta miles de kilómetros de distancia. Y no me equivocaba, porque mucho tiempo después supe que me habían espiado, que habían enviado gente a Nueva York para espiarme, y que tenían fotos de amigos míos y amigas mías de Nueva York, y que estaban en algún legajo porque aparecieron en una causa que me armaron para inculparme de un hecho violento en el que no había participado, e impedirme declarar en el juicio a las juntas. O sea que toda esta maquinaria perversa del grupo de tareas tenía sus tentáculos, no solamente más allá de las paredes del centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada de Núñez, sino que se extendía por todo el país y se extendía al exterior del país también. No estábamos a salvo en ningún lugar del mundo. Durante mucho tiempo, en mi ejercicio del periodismo, yo sentí que no iba a tener la suficiente distancia emocional como para tratar temas que involucraran aquello que me había pasado, temas relacionados con la dictadura. Recuerdo una vez que me mandaron a cubrir una misa en la que iba a participar Videla en la Capilla Estela Maris, casualmente en el edificio Libertad. Cubrimos con los camarógrafos a Videla tomando la comunión, y cuando salíamos una nube de mobileros lo rodearon a Videla y yo iba delante de Videla. Iba adelante y caminando hacia atrás, y mientras todos le disparaban preguntas, yo no podía abrir la boca, estaba absolutamente congelada, enmudecida, y en un momento me tropecé con un cordón caminando hacia atrás, y Videla me toma del brazo y me dice, cuidado. Eh, Fue un momento muy intenso. Después pedí que me excusaran en el juicio que se había hecho contra Astiz, en el que participaron integrantes de Hijos, eh, que llevaron las camisetas debajo de su ropa y que le cantaron "A donde vayan los iremos a buscar". Y finalmente, en un taller de ética en el que participé como periodista, planteé esta contradicción que tenía, que habiendo atravesado como víctima la vivencia de haber sido desaparecida, yo no podía cubrir o evitaba cubrir cuestiones que tuvieran que ver con crímenes de lesa humanidad. Y el profesor, el coordinador del grupo, me dijo que yo no podía tratar esto como cualquier otro tema, y que haber atravesado esa situación me dotaba de una sensibilidad especial para hacerlo. Y que había cuestiones como, por ejemplo, el nazismo, donde no se puede hablar de objetividad periodística. Es decir, que ante el genocidio no hay objetividad posible, ¿no? Hay que tomar partido. No se puede ser imparcial ante el genocidio. No es lo mismo cualquier otra temática. Con el tiempo, y después de escribir con mis compañeras de sobrevivientes de la ESMA, ese infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, con Munuatis, Cristina Aldini, Liliana Gardela y Elisa Tocar, que ya no está más entre nosotras desde el 2015, empecé a ver la posibilidad
de comprometerme en este tipo de coberturas. Participé en un documental que se llamó Una larga noche sobre la dictadura, donde viajé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también hice un documental sobre Astiz, a 30 años de una traición, hice un documental sobre el Mundial 78, hice un documental sobre las madres de Plaza de Mayo, todos para el canal con el que trabajaba. Finalmente hice una investigación que se plasmó en un libro, Skybank, que presenté en el sitio de memoria, que me permitió con el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo llegar a la identificación y de los pilotos que habían participado en el vuelo que arrojó a las aguas del Océano Atlántico a las madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas, integrantes del grupo de la Santa Cruz, que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz para juntar dinero para la publicación de la primera solicitada con los nombres de los y las desaparecidas. Previamente con Ceraudo habíamos ubicado los aviones de los vuelos de la muerte. A través de los aviones de los vuelos de la muerte que tenían en su seno las planillas de vuelo, las planillas técnicas de vuelo, se pudieron identificar los pilotos de los vuelos de la muerte entrecruzando información. Para mí, el día en que esos pilotos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio, fue un día de una inmensa satisfacción y reparación, personal y profesional. Y haber estado en la sala flanqueada por las hijas de Esther Cariaga y de Mari Ponce de Bianco, fue otro regalo inesperado de la vida. Y yo creo que si muchas veces me pregunto, o la gente me pregunta, ¿por qué sobreviví? Y yo no tengo la respuesta. Esta pequeña victoria me da la respuesta a para qué sobreviví. El 19 de marzo del 2004 nosotros entramos con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner al predio de la ESMA. Hicimos una recorrida muy emocionante, una recorrida de la que yo no quise participar porque pensaba que no hubieran permitido el ingreso de cámaras en esa circunstancia, no condecía con el hecho tan trascendente de que por primera vez un presidente entrara a ese lugar. Perdón, voy a toser, ¿eh? De todas maneras fue una experiencia muy emocionante. Pero el 24 de marzo, es decir, pocos días después de ese 19 de marzo en que entramos todos y todas juntos con Néstor y Cristina Kirchner al predio de la ESMA, por vez primera, yo estaba almorzando con Mirta Legrand. Ese día había sido convocada, creo, Estela Carlotto, algún juez del juicio a las juntas, y yo pensé que iba a ser un escenario en el cual una audiencia que no tenía acceso a que alguien le relatara lo que había pasado en ese escenario, en ese lugar donde habíamos sufrido tanto, donde tanta gente había sido eliminada, me iba a estar escuchando. Entonces elegí estar en ese lugar. Pero para mi sorpresa, hubo un mal trago, y es que en el living, cuando estábamos a solas, la conductora Mirta Legrand me preguntó: ¿es verdad lo que se dice que vos salías con el Tigre Acosta? Y el aire se cortó con tijera, porque la gente que estaba detrás de cámaras contuvo la respiración. Y yo le dije: ¿cómo que salía? Bueno, que salías a cenar. Entonces yo le dije: no es verdad que salía a cenar.
me sacaban a cenar. Durante la noche venía un guardia, me decía, levántese y vístase, que la esperan abajo, y yo no sabía si me iban a sacar a cenar o si me iban a llevar a fusilarme. Y así nos pasaba a todos los prisioneros y prisioneras de la ESMA. Y en el corte, ante la mirada condenatoria de sus propios productores y productoras, Mirta Legrand dijo, bueno, yo tengo que preguntar, o está mal que pregunte. Y ella se amparaba en que eso era lo que la gente decía. O sea que fue un mal trago. No llegué al acto del 24 de marzo de la ESMA porque no quedé en un estado emocional adecuado para ir nuevamente a ese lugar, pero bueno, el intento estuvo. Creo que algunas de las personas que escucharon ese programa deben haber entendido lo que quise transmitir. Espero. Yo creo que la pospandemia es un desafío a nuestra creatividad. Por suerte, la ESMA tiene muchos espacios abiertos. Creo que debería poder utilizarse el espacio abierto para volver a poner en funcionamiento los distintos centros culturales y museos, a lo mejor trasladar alguna de las piezas al exterior, a lo mejor se puede imaginar un sistema de pantalla en el exterior desde donde la gente pueda seguir una visita y después interactuar con aquellos que guiaron la visita en el parque de la ESMA, sobre el césped, manteniendo la distancia. Se me hace difícil pensar que grandes grupos puedan volver a recorrer la ESMA con una visita guiada, pero yo apuesto a la creatividad. El grupo que gestiona el sitio y los que gestionan los distintos lugares tienen mucho recorrido en sus diversas áreas de expertise y creo que van a salir airosos de este trance que espero que no sea demasiado largo y que no sea demasiado amargo. Y es absolutamente increíble como nosotros pudimos celebrar eufóricamente un fallo que dejaba fuera, como la causa ESMA, los delitos sexuales. Y me hago cargo, estábamos tan exultantes porque los pilotos de los vuelos de la muerte habían sido condenados a prisión perpetua, que no nos dimos cuenta que lo que nos había afectado directamente como mujeres había sido dejado de lado de un plumazo, pese a los excelentes alegatos de los abogados de las querellas y la fiscalía. Esto pasa siempre. Nosotras, las mujeres, como víctimas, siempre nos ponemos en última instancia. ¿Cómo fue el proceso? Primero, nosotras estábamos preocupadas porque nos creyeran que había habido centros clandestinos de detención y desaparecidos y desaparecidas. Porque al principio teníamos que probarlo. Aquí decía que a mí no me conocía, que nunca se había cruzado conmigo, por ejemplo. Y fue muy importante una servilleta con la escritura de Astiz en Virome Verde que presenté en el juicio en las puntas, porque como soy muy distraída y siempre copio mal los números del teléfono, guardo los papelitos originales adentro de la agenda. Había muchos de los represores que ustedes ven condenados ahí que porfiaban que acá nunca había funcionado un centro clandestino de detención. De ahí a tener la satisfacción de ver a Juan Rolón darse vuelta en sus últimas palabras en la causa ESMA y decirle a su mujer, te juro mi amor, yo no violé a Jorgelina Ramos. No les importaba haber robado bebés, no les importaba haber secuestrado, torturado, arrojado gente de los vuelos de la muerte. Lo que no pueden justificar como cruzados de la sociedad occidental y cristiana es haber violado mujeres.
no lo pueden justificar ante sus familias, que los consideran heroicos, mártires de la justicia que los persigue, de la injusticia politizada que los persigue. Ahora, se puede decir que, como vos estabas refiriendo, los funcionarios de la justicia, que como Mercedes, como Pablo Parente y tantos otros fiscales y fiscalas y jueces y juezas, como la doctora Roqueta, se deconstruyeron y pudieron asumir la perspectiva de género, lo hacen por propia voluntad, lo hacen por convicción, lo hacen por vocación de justicia, pero no porque esto esté legítimamente promovido. Y no está promovido en ninguna institución. No está promovido en los canales de televisión, no está promovido en la radio, no está promovido en los diarios, no está promovido en las facultades tampoco. Entonces, me da la sensación de que es doblemente meritorio que estos y estas funcionarias tengan una perspectiva de género, aunque sea tímida, aunque sea de para legítimamente, y no porque esté marcado, preguntarnos a nosotras las víctimas si fuimos testigos o víctimas de algún hecho de violencia sexual dentro de los centros clandestinos de detención. Yo quería decir algo que venía pensando mientras se desarrollaba esto. El 19 de marzo se cumple un aniversario, un número redondo, 15 años, del día en que entramos a recuperar este lugar para la sociedad de la mano de Víctor Cristina Kirchner. Creo que hoy es un día histórico porque el discurso de las mujeres entrando a este sitio de memoria hace que también sea un punto de inflexión. Hoy el feminismo entró a este sitio de memoria y no se va a ir nunca más.